Hola jóvenes, estamos dando inicio a una nueva semana de actividades, dando inicio a nuevos temas que ya nos corresponden al año lectivo. En esta ocasión vamos a ver características generales y desarrollos de importantes temas dentro de la Edad Media, donde se dieron a conocer temas que aún continúan haciendo presencia en nuestro país, en nuestro continente, y más aún en la temporada que estamos viviendo, ya que dentro de la Edad Media se dio un cambio generalizado de vida de los habitantes aquí del continente con lo que vinieron desde el otro continente. Ellos vinieron trayendo diferentes pestes, diferentes costumbres, tradiciones hacia los habitantes de acá. Entonces vamos a ir viendo características de diferentes temas que estaremos analizando para el desarrollo de estas actividades. Entonces, hoy, el día de hoy, vamos a ver lo que corresponde a las generalidades dentro de la Edad Media. Sabemos que la Edad Media fue un proceso o un tiempo de la historia denominado así porque se transcurre medianamente, también se lo ha denominado como un tiempo muy oscuro, ya que fueron pocas las actividades de gran relevancia que desarrollaron. Entre esas fue el descubrimiento de América, uno de los principales temas que se han dado en este proceso de la historia durante la Edad Media. Pero vamos a ver lo que es la Edad Media. ¿A qué se la conoce como Edad Media y por qué se la denomina Edad Media? Entonces se dice que la Edad Media fue un proceso de la historia, donde la civilización occidental a comienzos de siglo, de los siglos V y termina en el siglo XV. Su comienzo se lo da a conocer con la caída del Imperio Romano de Occidente y está finalizando prácticamente con lo que habíamos dicho, su tema más relevante para nosotros, que fue el descubrimiento de nuestro continente, el descubrimiento de América, que si no hubiesen sido los españoles quienes los conquistaban, quienes lo descubrían, hubiesen sido que los franceses, los italianos, pero igual alguien de allá del otro continente tenía que haber llegado hasta las tierras de acá. Entonces, entre las características que se reflejan dentro de las actividades desarrolladas en este proceso de la historia, encontramos que había una unidad cultural, más que todo en el aspecto cristiano, ya que se venían manifestando inconvenientes entre la Iglesia Católica y los reyes de los diferentes imperios que estaban formándose en los territorios europeos. Había desigualdad, se dice, en la fe, no había un eje concreto. Se destacó, sí, el inicio del arte gótico. Recordemos que comenzaron a aparecer las grandes figuras, los grandes edificios, imperios, donde se daba a conocer o se expandía la artesanía gótica. Se dio un sentido de la jerarquización, aparecieron las clases sociales, aparecieron el rey, el clero, los estamentos sociales. En la economía se estaba implementando un sistema feudal. Recordemos que el feudalismo fue uno de los procesos que se desarrollaron, dando así la diferencia social, la diferencia económica entre sus habitantes, donde apareció el latifundio, el minifundio, es decir, las riquezas para los grandes reyes, para las grandes sociedades, y la pobreza, lo menos la esclavitud para los trabajadores, para los obreros. Apareció también ya la división política, donde el sistema era la monarquía absoluta, que manejaba todo el sistema político. Tenían todo el poder de los territorios, tenían todo el poder económico, y los vasallos eran quienes servían a los señores feudales. Entonces, la religión en la Iglesia Católica era que afirmaban que los reyes eran quienes mandaban en ese tiempo. Recordemos que a los templos solo podían ingresar las personas que tenían conocimiento, las personas que pertenecían a la alta alcurnia y tenían el poder para poder estar en estos lugares. En el aspecto social se dieron ya las dos clases sociales, que era la de la nobleza y los plebeyos, es decir, la alta y la baja. Poco a poco fue surgiendo la burguesía, poco a poco fueron surgiendo los comerciantes, la gente libre. Recordemos que se comenzaron a dar ya las distribuciones de las tierras, las distribuciones de los poderes, que serían los que dan el origen o dan paso a la edad moderna. Entonces, dentro del proceso de la Edad Media, fueron importantes temas de desarrollo que las han venido caracterizando.
En lo que se refiere al descubrimiento de Colón, vemos que los viajes que él desarrolló para hacer diferentes viajes en diferentes rutas, recordemos que se decía que Cristóbal Colón tenía esos viajes que él realizaba a la India, llevando las especies, productos que en España se daban, y él las comercializaba en diferentes países o estados del vecino continente. En este sentido era de Asia, y él tenía que dar toda la vuelta de la ruta del continente para llegar allá. Y en lo que se da uno de los viajes que se dicen que fueron de casualidad, que llegó hasta nuestro continente, fue por los vientos muy fuertes que estaban haciendo y que los desviaron. Eso es lo que según las fuentes históricas. Pero nosotros tenemos que seguir recordando el proceso del desarrollo de la Edad Media. Vemos que en este periodo dijimos que abarca desde el siglo V, con el surgimiento de la caída del Imperio Romano en Occidente, hasta en el año 476, a todo esto ya es después de Cristo, y finaliza prácticamente en el siglo XV con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Se dice que esta época fue una época pero muy religiosa. Existía el teocentrismo dominante en los centros religiosos, ya que la religión era el foco de cultura, era donde se reunían aquellas personas que tenían muchos conocimientos, y específicamente era el lugar para poder ellos dedicarse a conversar sobre la lectura, sobre la escritura, y aquellos que no tenían nada de cultura, pues no podían ingresar en ese tiempo a los templos religiosos. De ahí vamos a ver que a la Edad Media también se clasifica en dos grandes partes, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Conocemos como Alta Edad Media a la que se extendió desde la caída del imperio hasta la invasión de los bárbaros. Esto ya fue en el siglo IX. Con la formación se formaron los imperios romanos, los imperios germánicos, el imperio bizantino, aparecieron la expansión del Islam. La Alta Edad Media corresponde, se dice, ya apareció también el sistema feudal. Mientras que en la Baja Edad Media fue caracterizada por el surgimiento ya del aspecto urbano, del sector urbano, del comercio, y esto se viene dando entre los siglos XI y XV. Entonces vemos que fue un proceso de mucha polémica, de mucho surgimiento en los encuentros entre imperios. Por eso se la denomina una edad oscura o una edad negra a esta época de la historia. Pero vamos a ver algo que a nosotros, como había dicho, nos llena de mucha relación con esa época, porque tenemos que conocer la formación de nuestro continente y después la conquista que hicieron los españoles. Entonces se dice que el descubrimiento de América fue uno de los momentos fundamentales en la historia universal en esta época, ya que se dice que esto se originó con la llegada de los españoles hasta acá, hasta el continente. Fue la expedición de Cristóbal Colón, quien por mandato de los reyes, más que todo de la reina Isabel, que vinieran nuevamente acá al continente, cuando él ya fue a explicarles, fue a decirles que había llegado a un lugar, que había encontrado un sector donde había tierra. Entonces ellos lo mandaron nuevamente con las embarcaciones, expediciones que nosotros ya conocemos, con las cuales llegó hasta acá, hasta nuestro continente. Entonces, viendo entre las características de la Edad Media, encontramos la cultura medieval, que se identificaba con la música clásica, con la danza clásica medieval y todo lo que tenía que ver el aspecto clásico de esta época. De ahí vamos a ver entonces las características de los imperios. ¿Qué es un imperio? Eso es un sistema político de organización de un estado gobernado por un emperador. Es un estado que se implementó por medio del dominio a la fuerza sobre otras naciones o territorios. Un imperio es donde se poseen distintas clases de independencia y son regidos solo por una persona, que esta persona es el emperador. Entonces, dentro de las características de los imperios vemos que los más grandes en ese tiempo estaban localizados cerca de las llanuras, cerca de los ríos, y eran sectores muy fértiles económicamente, ya que estaban ellos dedicados a la agricultura, a la ganadería, y por eso se los conoce también como civilizaciones agrarias o civilizaciones hidráulicas, ya que estaban manejadas o estaban cerca de los diferentes afluentes de ríos.
Entonces, entre los principales imperios más importantes desarrollados en esta época, vamos a encontrar el imperio bizantino, que recordemos que todos ellos aparecieron luego de la división del imperio romano. Entonces, entre los otros imperios que también encontramos está el imperio carolingio, que también se apareció de la división del imperio romano como por orden de Carlos Magno. Encontramos entonces acá también el imperio de Omeya, que fue otro de las partes de del imperio romano que fueron surgiendo para poder dar cabida a los sectores que estaban regidos en ese tiempo por los burgueses. Entonces, los principales imperios quedaron establecidos así de esta forma como parte del imperio romano de Occidente. Y en los imperios comenzaron ya a aparecer los diferentes grupos de la sociedad del imperio. Ocupando el primer lugar en lo que se refiere a la jerarquía social, encontramos a los senadores, los administradores de imperio, seguidos de los patricios, de los plebeyos, quienes eran denominados ciudadanos porque eran ciudadanos con dinero, enriquecidos, y la plebe, que eran los clientes de ellos, es decir, los plebeyos, que a estos tres grupos de personas se los llamaba o se los denominaba ciudadanos. Y eran los ciudadanos, los esclavos y los libertos, es decir, los esclavos y los trabajadores que estaban dominados por los ciudadanos. Entonces vemos que un imperio es edificaciones muy elegantes, formadas y compuestas por todas las necesidades y regidas por el emperador. De ahí entonces tenemos que ver, señores, que ya en la plataforma encontramos los videos y los cuestionarios, además de los PDF que están de las clases, para que usted pueda tener una mejor comprensión y análisis de los temas antes de desarrollar los temarios. Entonces, señores, nos vemos con otro tema en la próxima clase y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.